gracias por asistir a esta pequeña plática. Bueno, como por ahí les llegó la invitación, vamos a hablar del sistema de gestión de calidad y vamos a mencionar algunas de las mejores prácticas o las mejores estrategias para concientizar sobre ese tema en la organización. ¿Qué les parece? Excelente. Muchas gracias. Si gustan, vamos a empezar. Les voy a compartir aquí una presentación sobre el tema que vamos a estar hablando. Bueno, antes que nada, nuevamente gracias por asistir. El objetivo de esta plática, como les mencionaba hace un momento, es revisar algunas de las mejores prácticas o estrategias para concientizar sobre el SGC, ya que pues nos topamos normalmente, ¿verdad?, en las empresas que a veces no todo el personal es consciente y sobre todo el personal clave que debería de ser más consciente o que debería tener más participación, y eso nos dificulta un poquito el implementar el sistema o bien el mantener su adecuación. Entonces, ese va a ser el objetivo de esta plática. Les comento, compañeros, que cualquier comentario que nos quieran compartir o cualquier duda pueden hacerla en ese momento, por favor, para poderla resolver apropiadamente. ¿Sale? O alguna experiencia que quieran compartir, también es bienvenida. No sé si ahí ya se puede ver mi pantalla. Sí, sí se Sí, ve. sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Pues como les comentaba, compañeros, vamos a hablar de las estrategias para concientización sobre el sistema de gestión de calidad. Bueno, nada más para empezar a estandarizar términos y conceptos. Todos aquí entendemos lo que es el sistema de gestión de calidad. Bueno, el sistema de gestión de calidad, compañeros, más que nada vamos a verlo de forma global como una de las mejores herramientas para implementar una cultura de mejora continua en las organizaciones. Entonces, en ese contexto, pues vamos a revisar también cuáles son los 15 errores más comunes en la implementación de un SGC. Primeramente, compañeros, uno de los errores más comunes o el primer error más común que podemos ver en la implementación del SGC es la falta de claridad en la comprensión y contexto de la organización. Esto es, bueno, por ahí puse una imagen de cómo cada quien se imagina la empresa, por decirlo así, de una u otra manera. Y muchas veces puede ser que ninguno de esos conceptos sea el correcto. Entonces, es importante platicar al momento de querer implementar un sistema, es importante definir con el equipo cuál es el contexto de la organización y asegurarnos de que éste sea comprendido. ¿Por qué? Porque de ahí se va a desprender también la dirección estratégica de nuestro sistema. De ahí vamos a desprender cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? No, 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 vamos bien. Muy bien, muchas gracias. Otro de los errores más comunes es el desconocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto es, nosotros podemos estar muy entusiasmados o empezar a implementar nuestro sistema y a lo mejor comprendemos, si nos queda claro el primer paso que teníamos, lo que es el contexto de la organización, pero dejamos de lado las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas, lo cual nos puede afectar seriamente en el desempeño de nuestro sistema o en la implementación. ¿Cuáles serían unas de esas partes interesadas? Bueno, aquí tenemos una imagen, pero alguien que quiera aportar alguna otra idea de qué es una parte interesada o cuál podría ser una parte interesada en nuestro sistema y por lo tanto en nuestra organización. Podría ser el gobierno también. Exactamente.
Muy bien, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque de ahí el gobierno también va a tener ciertas expectativas con nuestra organización. Puede ser alguna expectativa legal, algún cumplimiento de un requisito legal. Puede ser algún cuidado, por ejemplo, del medio ambiente, que finalmente se puede convertir también en un requisito legal. Puede ser el desarrollo simplemente de la entidad en donde nos estamos instalando. Entonces, definitivamente por eso es importante contemplar esas partes interesadas. Si nosotros no cubrimos esas expectativas, por ejemplo, el ejemplo que puso la compañera, el gobierno, si no cumplimos las expectativas del gobierno, que es una parte interesada, como ejemplo, pues nos puede empezar a poner trabas, por decirlo así, en la implementación o en el desarrollo simplemente de nuestra organización. Y eso pues va a pegar en la implementación de nuestro sistema. Otra parte interesada puede ser el accionista. Oye, si yo como accionista no veo que cubran mis expectativas, a lo mejor de crecimiento, a lo mejor de eficiencia de los procesos, pues difícilmente voy a querer aportar también los recursos, por ejemplo, para poder estar desarrollando nuestro sistema, ¿sale? Por eso es importante contemplar eso. Y de hecho, la norma, la ISO 9001 en su versión 2015 ya tiene un punto muy específico donde solicita contemplar esas necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿sale? Otro de los errores más comunes es que no identificamos precisamente lo que estábamos comentando y por lo tanto tenemos incumplimiento de los requisitos legales. Este es un punto también que se está incluyendo en la versión 2015 de ISO 9001 y bueno, tenemos que tener especial cuidado en la identificación de nuestros requisitos legales y los debemos de someter a un seguimiento constante. Acuérdense que igual que la norma o el estándar con el que estemos trabajando se va actualizando, estos requisitos también se pueden ir actualizando y es importante tenerlos en cuenta y en cumplimiento para poder seguir trabajando. Por ejemplo, digo, un ejemplo breve. Un requisito pudiera ser en el empaque. Si nosotros utilizamos tarimas en nuestro empaque, en el empaque de nuestro producto, y resulta que las tarimas deben de ser tratadas térmicamente o deben de ser fumigadas, etcétera, pues necesitamos estar atentos a ese requisito y darle cumplimiento, porque si no, simple y sencillamente no vamos a poder embarcar con el empaque requerido y eso le va a pegar también a nuestro cliente en forma de entregas a tiempo o en forma simplemente de satisfacción del cliente. Puede ser que la tarima sea también un requisito muy específico para tener la preservación del producto. Y pues eso, si se fijan, es una cadenita que nos va llevando a que nuestro sistema no pueda ser efectivo o no sea implementado correctamente. Otro error es la falta de compromiso de la alta dirección. Yo creo que en lugar de ser el cuarto debería ser el primero. Si se fijan, digo ahí la imagen, cuando no tenemos el compromiso de la alta dirección, difícilmente vamos a conseguir el involucramiento de todo el equipo o simplemente no vamos a tener los recursos o va a ser como un trabajo cuesta arriba al estar implementando nuestro sistema, perdón, cuando no tenemos el compromiso de la alta dirección. ¿Por qué? Porque, digo, lamentablemente así somos también los seres humanos, ¿no? A veces decimos, oye, pues sí, ni el director se involucra, yo como, ¿porque voy a invertir tiempo si me están requiriendo simplemente otras actividades y empezamos a fallar, por decirlo así, en las prioridades? O algunos no entendemos de qué se trata esta labor, si no vemos realmente, acuérdense que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, por eso se requiere que la alta dirección esté comprometida y que esté involucrada porque va a predicar con el ejemplo. La palabra instruye, pero el ejemplo arrastra. Entonces, es bien importante que nuestra alta dirección esté involucrada para lograr la implementación del sistema. Otro de los errores es la discrepancia en la definición de roles, responsabilidades y autoridades. ¿Esto cómo nos pega, compañeros? Pues bueno, como sabemos, la implementación de un SGC no es tarea fácil.
requiere realmente de un plan de trabajo sólido, que también lo vamos a ver más adelante, y requiere que nosotros podamos identificar con qué recursos contamos y para poder asignar de manera eficaz las tareas o actividades que se tienen que sacar adelante. Entonces, si nosotros no tenemos una clara definición de nuestros roles y responsabilidades o de las autoridades, nos vamos a estar topando con gente que a lo mejor está haciendo muchas cosas y otra que no está haciendo nada o que estamos duplicando tareas. Y eso también hace mucha interferencia con una implementación exitosa y eficaz de nuestro SGC. Tenemos que definir claramente los roles, las responsabilidades y las autoridades también. ¿Por qué? Porque luego nos topamos con personal, por ejemplo, que a lo mejor vamos a hablar de un aspecto de calidad. Alguien por ahí, algún compañero, algún trabajador dice, oye, esto está mal, no sé, ve algún defecto que a lo mejor no es defecto porque también entra la capacitación y demás, los criterios de aceptación, pero él dice, no está bien y para el proceso. Y si todos los demás, a lo mejor esa persona no tenía por qué parar el proceso, ¿verdad? Pero ya lo paró y ya va a desencadenar otra serie de conflictos y a lo mejor él no tenía por qué pararla y empieza a haber ahí un conflicto o también es al revés. Quien debe de parar el proceso no sabe que tiene esa autoridad tal vez o esa responsabilidad y no lo hace y seguimos produciendo piezas que no son conformes con la calidad y eso nos va a traer una infinidad de problemas. Digo, además de con el cliente, nos vamos a topar con que estamos siendo ineficientes en nuestro proceso, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo costos y eso obviamente, como se imaginarán, pues va a entorpecer por completo nuestro SGC. Otro de los errores, como lo comentábamos hace un momento, es poca o nula participación del personal en el proceso de implementación. Esto va a pegarnos más que nada, compañeros, en los tiempos en los que nosotros tenemos que tener lista nuestra implementación y por lo tanto, digo, va a ser muy atropellado el proceso. No quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero vamos a tener el doble de dificultades y sobre todo que aunque esté nuestro proceso implementado, seguramente no vamos a alcanzar el objetivo o no vamos a tener la adecuación y la eficacia que requerimos para nuestro SGC. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? ¿Alguna duda o algo que quieran compartir? Bueno, vamos a seguir. Otro de los errores es la ausencia del pensamiento basado en la gestión del riesgo y el aprovechamiento, perdón, de las oportunidades. Esto es, compañeros, este enfoque lo debemos de tener desde que estamos planeando la implementación de nuestro sistema o incluso desde que estamos viendo quiénes son nuestras partes interesadas y cuáles son sus expectativas y necesidades. Desde el momento en que nosotros podemos identificar nuestra parte interesada o partes interesadas y sus expectativas, tenemos la oportunidad también de identificar cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades que tenemos. Por ejemplo, hablando de una parte interesada, que es bastante importante en cualquier organización, vamos a hablar de los trabajadores. Nuestros trabajadores son una parte interesada de la organización. Recuerden que sin ellos, o si tenemos, por ejemplo, alta rotación, o si tenemos ausentismo, pues vamos a tener dificultades también en nuestra operación y por lo tanto, si estamos en el desarrollo o en la implementación de nuestro SGC, pues no lo vamos a lograr tampoco o no vamos a alcanzar el objetivo propuesto. Entonces, ¿cuál sería un riesgo en esta parte interesada? Ahorita yo lo comentaba, bueno, un riesgo puede ser la rotación. Otro riesgo puede ser el ausentismo y esto nos va a ir llevando a identificar más riesgos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de ausentismo, pudiéramos hablar de las causas del mismo, que pudiera ser, por ejemplo, no sé, Dios no lo quiera, algún accidente de trabajo que nos va a llevar a un ausentismo. Y esa situación también, dependiendo del tipo de accidente, compañeros, y hablando en ejemplo nada más,
puede llevarnos a una rotación, si es muy impactante el accidente que tuvimos, el compañero que sí se queda en la operación, pues seguramente va a estar distraído, va a estar preocupado porque va a estar pensando en lo que le pasó al compañero, y más si nosotros no tenemos esa cultura de seguridad en nuestra organización, pues muy probablemente el compañero va a decir, no, pues ya no quiero estar aquí, ¿verdad? Y va a tener miedo o a lo mejor va a seguir, pero no va a estar 100% concentrado en el trabajo y lo va a llevar a cometer otra serie de errores que van a pegar a lo mejor en productividad, que van a pegar a lo mejor en calidad. Entonces, desde ahí tenemos que identificar cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades también. Tenemos que identificar, bueno, mis trabajadores, cuáles son las oportunidades que tengo con ellos. Dependiendo del perfil que nosotros estemos analizando, podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Esta persona a lo mejor tiene potencial para este otro trabajo, más bien para este otro puesto dentro de la misma organización, y vamos aprovechando esas oportunidades que hacen que mi área, por ejemplo, de recursos humanos, sea altamente eficiente. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando el potencial de la gente que tengo, o simplemente otra oportunidad, estoy identificando cuáles son las necesidades de entrenamiento y de ahí se desprenden otras actividades que me van a ayudar a que ese proceso sea eficiente y que alcancemos los objetivos esperados. Entonces, el no tener ese pensamiento o ese enfoque basado en la gestión del riesgo y aprovechamiento de las oportunidades, pues me va a llevar a estarme tropezando constantemente en la implementación de mi SGC. Otro error es no gestionar los cambios. Si se fijan ahí en la imagen, a lo mejor alguien o la alta dirección incluso puede estar empujando hacia una dirección y los trabajadores que están directamente involucrados con la operación están poniendo alguna resistencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos gestionando de forma adecuada los cambios. Un ejemplo muy, muy sencillo, creo yo, de esto son, por ejemplo, los cambios de ingeniería. ¿Cuántas veces no tenemos algún cambio de ingeniería? Nuestro cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? A lo mejor, no sé, va a ser de un color o una dimensión, a lo mejor la dimensión de algún diámetro es una con ciertas tolerancias y ahora va a ser otra con otras tolerancias, ¿verdad? Ya sea que las amplíe o que las reduzca, por lo que sea, alguna estrategia de negocios. Y nosotros, a lo mejor quien está encargado directamente de tener contacto con el cliente, pues sí conoce este cambio, empieza a implementar, eh, empieza a implementar ese cambio ya en producción, pero no informa o no gestiona correctamente a toda la cadena de producción o a todos los que están involucrados. No sé si a ustedes les ha tocado, compañeros, que hemos visto que va corriendo simplemente un prototipo. Imagínense un prototipo y resulta que llega un quality gate y el de calidad que está ahí no está enterado de ese cambio y no tiene el dibujo oficialmente liberado y empieza a rechazar. Entonces, eso va a hacer que nos tropecemos también en nuestra corrida de prototipo, a lo mejor nos va a tirar piezas que están buenas o simplemente no vamos a terminar esa corrida en tiempo y forma porque tenemos este tipo de cosas. O peor aún, a lo mejor sí tiene el dibujo, a lo mejor lo que sea, pero quien se encarga de hacer la liberación final no está enterado y detiene todo el proceso, por decirlo así. Entonces, es bien importante gestionar esos cambios para no tener esas dificultades ni esas trabas en el avance de nuestro proceso. Otro error que vemos en la implementación de nuestro SGC es considerar el sistema como un costo y no como una inversión. Esto hace que muchas de las veces perdamos el enfoque también cuando consideramos el sistema como un costo, lo que queremos es ya tenerlo implementado y a lo mejor alcanzar la fecha, pero dejamos de ver otras cosas, dejamos de ver, por ejemplo, que el sistema pues está en constante cambio porque tenemos que estarlo adecuando constantemente para lograr su eficiencia, su eficacia. Y cuando lo vemos como un costo, perdemos ese enfoque. Y perdemos también a lo mejor el enfoque, los que vimos anteriormente, de estar gestionando correctamente los cambios,
de estar comunicando cuáles son los objetivos, perdemos el enfoque de identificar cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestras oportunidades. Y por cierto, otro ejemplo muy, muy palpable en la gestión de cambios que veíamos anteriormente, hablando específicamente del SGC, es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, al inicio de la implementación podemos tener cierto contexto de nuestra organización. Y mientras vamos avanzando, nos damos cuenta que a lo mejor la dirección estratégica no es la correcta. Entonces empezamos a cambiar el enfoque. Simplemente nos damos cuenta que a lo mejor mi SGC va a estar enfocado nada más a cierta área de la empresa. No sé si les ha tocado, si conocen empresas o a lo mejor están en ellas, que tienen dos tipos de mercados. Uno puede ser automotriz y el otro puede ser, no sé, electrodoméstico. Entonces, desde ahí nosotros vamos a identificar hacia dónde va nuestro sistema, si va a involucrar las dos áreas, si a lo mejor va a involucrar una, y si involucra uno, pues hay cierto cambio en la dirección estratégica y es importante gestionar esos cambios con todo el equipo de trabajo, que todos entiendan hacia dónde vamos, ¿sale? Y obviamente, pues no ver el SGC como un costo, sino como una inversión. Recuerden que el sistema de gestión de calidad es una herramienta para la mejora continua dentro de una organización. Entonces, desde ahí, pues no es nada más un costo, es una buena inversión, ¿sale? Otro error es la falta de capacitación, es lo que estábamos viendo. A lo mejor ya tengo el talento adquirido o ya tengo el personal reclutado, por decirlo así, pero mientras voy avanzando en la implementación de mi sistema, me doy cuenta que el personal que ya recluté o que ya está con nosotros necesita alguna capacitación. Simplemente, compañeros, ¿cuántas veces también vamos a hablar otra vez en el área de calidad? O si alguien quisiera poner otro ejemplo, es bienvenido. ¿Cuántas veces no estamos trabajando ya con cierto producto? Ya tenemos nuestro plan de aseguramiento de calidad, tenemos nuestro plan de producción, lo que ustedes quieran, pero viene un cambio de ingeniería o derivado de una oportunidad que identificamos anteriormente, viene un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto involucra a lo mejor otro tipo de material en mi producto. Si estamos hablando, por ejemplo, de inyección de plástico, a lo mejor yo estoy trabajando con un polipropileno y ahora voy a trabajar con nylon o con otro tipo de resina. Y este implica otro tipo de pruebas a mi material o implica a lo mejor otros pasos dentro del proceso de producción que yo ya tengo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes propiedades los materiales. Entonces, el personal que ya está conmigo, pues va a requerir capacitación, a lo mejor en otro tipo de pruebas, a lo mejor en otro tipo de tratamiento del material, y es ahí donde debemos estar atentos. Cuando yo no capacito a mi personal, bueno, pues puede pasar una infinidad de cosas. La primera es que el mismo personal se sienta a lo mejor frustrado, que no entienda cuál es su trabajo, cómo desarrollar su trabajo, y eso lo va a llevar también a cometer otros errores, o simplemente va a decir, espérame, yo no puedo, y empezamos a caer en otro tipo de cosas que finalmente pegan en los diferentes procesos que están involucrados en nuestro sistema de gestión de calidad. O otra situación que pasa con la falta de capacitación, luego creemos que estamos bien y seguimos haciendo las cosas de la misma manera y es de la manera equivocada. Y cuando nos dicen, volvemos a caer también en la parte de la frustración. Y espérame, pues si todo el tiempo lo he hecho así, ¿por qué ahora no? Etcétera. Entonces, es importante contemplar la capacitación dentro de nuestro SGC. Otro de los errores, y es muy común también, compañeros, es adaptar procedimientos de otras organizaciones o incluso del corporativo. Acuérdense, compañeros, que aunque nosotros estemos o tengamos más bien que estar alineados con nuestro corporativo, no significa que podamos adaptar los mismos procedimientos que tienen. ¿Por qué? Porque nuestra planta simplemente está en otro territorio, está en otra locación que puede no tener las mismas facilidades que tiene el corporativo o puede no tener la misma tecnología que tiene nuestro corporativo o no la misma estructura o el mismo layout, etcétera.
Entonces, es un error bastante común que queramos adaptar esos procedimientos. Por lo general, digo, todas las empresas lo hacen, incluso nosotros mismos como trabajadores, cuando vamos de una empresa a otra, vamos arrastrando, por decirlo así, o vamos llevando el conocimiento, la experiencia adquirida en otras áreas, lo cual está perfecto, ¿verdad? El SGC no está peleado con eso. Sin embargo, tenemos que aprender a aplicar esos conocimientos a los procesos a los cuales estamos llegando y generar un procedimiento nuevo que sea completamente de acuerdo a la situación actual o al proceso actual. De lo contrario, vamos a estar cayendo en retrabajos innecesarios o a lo mejor vamos a estar duplicando operaciones o, ¿cómo puedo decirlo?, engrosando las actividades con detalles que pueden no ser muy necesarios. Y esto también va a provocar que el personal que está involucrado en la implementación de nuestro SGC se sienta a lo mejor confundido o que diga, no, pues, ¿para qué estoy haciendo esto? Nomás vienen a darme más trabajo y empezamos a perder también el enfoque o el sentido de las cosas que estamos haciendo, de nuestras actividades o de implementar nuestro SGC. ¿Sale? Otro de los errores también muy común es la mala gestión de indicadores de desempeño. Esto es, bueno, no sé ustedes, compañeros, me he topado, por ejemplo, con algunas plantas que están en la implementación de su SGC y cuando tocamos el tema de indicadores, lo primero que hacen es no querer establecer indicadores. Y el argumento es, oye, espérame, es que apenas estoy empezando. No, ¿qué es lo que voy a medir, verdad? O qué indicador me puedo poner si apenas estoy empezando, estoy generando historial, estoy generando evidencia. Bueno, les comento, compañeros, aunque estén empezando, tienen que tener un indicador definido de desempeño para sus procesos. Recuerden que lo que no se mide no se controla. Si yo no voy a controlar mis procesos, difícilmente voy a lograr la implementación del SGC o volvemos a lo mismo. Se va a lograr, pero este no va a alcanzar los objetivos propuestos. Nosotros, si estamos empezando nuestro SGC, se supone que ya identificamos los procesos que van a estar dentro del mismo y entonces tenemos que poner un indicador, por lo menos un indicador que me diga si mi proceso va bien o va mal. Acuérdense también que los indicadores no nos casamos con ellos. Nosotros no vamos, muchas veces ese es el miedo. Digo, no quiero establecer un indicador porque pues si no lo alcanzo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Me van a decir que estoy mal, que estoy equivocado o que mi proceso no es eficiente, pero no es así. Recuerden que los indicadores, si estamos empezando, tenemos que poner uno por lo menos que sea clave. Acuérdense que su nombre como en inglés es KPI, Key Performance Indicator. Debe ser un indicador clave de desempeño, algo que me pueda dar información de si mi proceso va bien o va mal. Una vez que lo establecemos, si estamos empezando, bueno, lo vamos a establecer muy probablemente el primer mes, por ejemplo, si vamos a estar viendo indicadores de forma mensual, el primer mes no lo vamos a alcanzar y ahí es donde podemos argumentar, oye, estoy empezando, pero puedo ver la tendencia, puedo ver si voy, por decirlo así, hacia arriba o hacia abajo de mi indicador y eso me va a dar un norte, una idea de si mis procesos van bien o van mal. Y también recuerden que los indicadores podemos moverlos precisamente de acuerdo a al historial que estemos generando, porque también se puede cometer el error, compañeros, que el indicador establecido no es precisamente el más correcto y no en función de concepto, sino en función de meta. Esto es, puede ser que me haya puesto una meta que es inalcanzable y más si estoy empezando, entonces se vale ajustarlo. Recuerden que los indicadores tienen que ser medibles y alcanzables. Entonces sí lo puedo ajustar y también puede estar sucediendo al contrario. A lo mejor yo me puse la meta demasiado baja y todo el tiempo lo estoy alcanzando o sobrepasando, también se vale ajustar. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro proceso va enfocado siempre hacia la mejora continua o uno de los objetivos del SGC es precisamente
crear una cultura de mejora continua en la organización. Entonces, si nosotros tenemos una mala gestión de indicadores, pues eso también nos va a pegar en nuestro SGC. Otro de los errores es ver la auditoría interna como un hito o como un milestone dentro de un proyecto. Recuerden que la auditoría interna no es solamente el cumplimiento a un requisito del estándar, sino que a través de este proceso yo puedo darme cuenta de cómo está, es el medidor, por decirlo así, de cómo están mis procesos. A través de la auditoría yo voy a ver si voy bien, si voy mal, qué me falta. A través de una auditoría simplemente puedo hacer un gap análisis que le llaman, ¿verdad? O un análisis de brecha de dónde estoy parado, qué es lo que me falta para cumplir el objetivo propuesto. Pero, ¿qué sucede? Muchas de las veces lo veo como un hito, como un milestone, y empiezo a hacer la auditoría y la guardo. Me preguntan, ¿ya hiciste tus auditorías? Y aquí está. Pero no estoy analizando la información que me arroja esa auditoría. Por eso es un error verlo así. Debemos de verlo más bien como una herramienta. Otro de los errores es igual, ver la revisión de la dirección como un requerimiento. Recuerden, compañeros, que la revisión por la dirección también es un modo de seguimiento a mis procesos y es una forma de involucrar a la alta dirección para que pueda entender igualmente dónde estamos parados y cuáles son a lo mejor los recursos que me están faltando, ¿verdad? Recursos desde recursos materiales, recursos humanos, recursos económicos. Entonces, también es bien importante ver esta etapa del SGC, de la revisión por la dirección, como una herramienta y no como un requerimiento. Y finalmente, otro de los errores que cometemos durante la implementación es no documentar ni gestionar los hallazgos. Esto es lo que hablábamos, por ejemplo, cuando vemos nuestra auditoría interna como un hito y no como una herramienta, dejamos de gestionar y documentar los hallazgos que tenemos ahí. Por lo tanto, no carecemos de planes de acción y al no tener planes de acción, otra vez, vamos a estarnos tropezando siempre, como dice la canción, tropezamos de nuevo y con la misma piedra, porque tampoco al no documentar carecemos de las lecciones aprendidas. Cada que nosotros desarrollamos un plan de acción, implementamos las acciones, verificamos su efectividad, debemos de documentarlas para irnos haciendo de un manual. Hay organizaciones que le llaman así, que tienen su manual de lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque si a lo largo del tiempo nos topamos con una situación similar que nos trajo un dolor de cabeza fuerte, podemos echar mano de esas lecciones y decir, recuerdo que le hicimos así y a lo mejor no va a ser precisamente la solución inmediata, pero sí nos va a ahorrar tiempo de análisis, nos va a ahorrar a lo mejor recursos también que estamos invirtiendo otra vez en tiempo, en recursos humanos, en económicos, para poder resolver los problemas que vayan surgiendo dentro de nuestro SGC. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? ¿Alguna pregunta, alguna duda, ninguna? Bueno, esto me sirve a mí de experiencia porque sí he observado puntos que me aplican para dentro de mi sistema de gestión. Ok, muy bien. Y bueno, yo creo que ya posiblemente estaré en contacto con ustedes para resolver esta situación también. Excelente. Sí, ese es el objetivo, compañeros, que de aquí agarremos experiencias, que veamos cómo aplica lo que estamos viendo en nuestra organización y de ahí empezar a mejorar, a hacer ahora sí que nuestros planes de acción. Bueno, vamos a continuar. Como les decía, compañeros, estos son los 15 errores más comunes que vemos en la implementación. Es importante que les pongamos atención para no caer en ellos. Ahora, volviendo ahora sí a lo que es un sistema de gestión de calidad. Recuerden que el SGC es una excelente, herramienta de apoyo en la búsqueda de la mejora continua y sobre todo para generar esa sinergia, como le llaman, o esa cultura dentro de mi organización. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que yo debo de considerar en la implementación de mi SGC? Bueno, primeramente, pues es el plan de trabajo sólido. Por ahí les comentaba hace rato este punto. Nosotros tenemos que tener claramente cuál es mi plan de trabajo, qué es lo que tengo que hacer primero,
cuáles son las actividades que debo de ir desarrollando. ¿Por qué? Porque de ahí, compañeros, yo voy a desprender también, de ahí voy a identificar más bien cuáles son los riesgos que tengo para alcanzar el objetivo y cuáles son mis recursos también para alcanzar el objetivo. Esto me va a ayudar a tener una implementación más exitosa y a cumplir en tiempo y forma, perdón, cada actividad que yo estoy identificando. Identifico el riesgo, lo ataco y ya pues no tengo ese tropiezo, por decirlo así. Y también si identifico claramente cuáles son mis recursos, pues es más fácil el involucramiento. Es más fácil determinar, de acuerdo a los recursos, cómo voy a asignar mis tareas, mis responsabilidades, mis roles y voy a generar que la gente se esté involucrando, que todo el equipo se esté involucrando. Hablábamos también por ahí de los indicadores de nuestros procesos. Acuérdense, tenemos que identificar claramente cuáles son los indicadores críticos. No se vale poner un indicador, luego también a veces cometemos ese error, ponemos un indicador, por ejemplo, en compras, vamos a hablar de compras. Yo pongo un indicador de auditoría de proveedores, ¿verdad? No, pues compras tiene que generar, no sé, 3 auditorías de proveedores al mes, por decirlo así. Y resulta que ese, digo, pues realmente me va a decir, ese indicador me va a decir si el departamento de compras tiene un buen desempeño o no. Pues yo creo que no. Digo, de entrada, a lo mejor yo le pondría compras, no sé, cuánto tiempo se tarda en tener las requisiciones abiertas de los usuarios, por decirlo así. Eso sí me va a decir si compras está siendo efectivo, si el proceso de compras está siendo efectivo y eficaz. Quiere decir que no se tarda tanto tiempo en traerme el material que yo le estoy pidiendo. Quiere decir que se apega al presupuesto. A lo mejor ese podría ser otro indicador. Compras se está pegando al presupuesto o todo el tiempo está gastando más. Ahí ya no está siendo eficiente y me va a pegar invariablemente en otros puntos del SGC. No sé si me explico. Entonces, es bien importante definir cuáles son los indicadores que realmente me van a decir si mi proceso va bien o va mal. Hay otros aspectos o hay otro tipo de indicadores que pueden ser también importantes, pero no son los clave o no son los prioritarios. Por eso se llaman KPIs. ¿Sale? Y una vez que tenemos ya definido nuestro plan de trabajo, nuestros riesgos y recursos, que ya tenemos definidos los indicadores de proceso, pues tenemos que empezar a desarrollar el método PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Ya planeé, ya estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ya tengo el plan de trabajo, ya asigné roles y responsabilidades, ya estoy atacando los riesgos que identifiqué. Ahora voy a verificar. La verificación la hago precisamente a través de los indicadores de mi proceso y a través de las auditorías internas y a través de las revisiones por la dirección. Yo estoy verificando cómo va mi proceso o mi sistema en general al darle seguimiento a cada proceso que está dentro de mi SGC. Y una vez que verifico, voy a actuar. Esto es, voy a establecer mi plan de acción para todas esas metas que no estoy cumpliendo, o a lo mejor porque voy a hacer un plan de acción porque tengo que cambiar los indicadores o etcétera, ¿sale? Y nuevamente vemos pues que es bien importante mantener a la alta dirección conectada al SGC. También una recomendación, compañeros. Es también muy natural, ¿verdad? Que la alta dirección pues tiene N cosas que hacer y tiene N responsabilidades y prioridades. Entonces es normal que la alta dirección delegue ciertas cosas, por lo general recaen sobre el personal de calidad, ya sea el gerente o ya sea un ingeniero específico del SGC, lo va a delegar. Pero no quiere decir que se desentienda. Entonces, una recomendación que se hace es saber informar a la alta dirección de manera concreta, precisa, para que no lo atiborremos también de mucha información y luego a lo mejor, acuérdense que el tener tanta información de repente no nos deja ver claramente cuál es el punto que tenemos que atacar o cuál es el objetivo de toda esa información. Entonces es bien importante saber informar a la alta dirección de esto a través de reportes ejecutivos o puntos así muy concretos, perdón. ¿Hasta aquí algún otro comentario o duda que tengan?
Bueno, vamos a avanzar. Recuerden, compañeros, que el trabajo no termina con la certificación. Una vez que nosotros tenemos implementado nuestro SGC y que ya nos certificaron, ahí no termina nuestra chamba. Nosotros tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Realmente con nuestro SGC se ha logrado mejorar la satisfacción del cliente? Si la respuesta es sí, ya estamos del otro lado. Si la respuesta es no, hay que revisar nuestro sistema porque definitivamente no está siendo efectivo. Acuérdense también, compañeros, les voy a compartir, el lograr la certificación del SGC no quiere decir que estemos en un, ¿cómo podré decirlo? En un óptimo nivel de nuestro sistema. Muy probablemente muchas empresas han logrado la certificación del SGC. ¿Por qué? Porque ya están encaminadas, porque ya a lo mejor el proceso está estable, pero no significa que esté en su mejor punto. No sé si me explico. Podemos tener un proceso ya estable, estandarizado, que esté alcanzando las metas, pero todavía tenemos camino que recorrer, porque a lo mejor nuestra satisfacción del cliente, por ejemplo, en esta imagen que vemos, está en la carita amarilla, ¿verdad? Sí tenemos un buen sistema, sí está estandarizado, sí está estabilizado, pero voy a hablar otra vez en ejemplos. Si tenemos el objetivo de 1% de rechazo al año, y yo estoy precisamente en el 1% de rechazo, pues a lo mejor tengo que implementar acciones para bajar ese objetivo. No sé si me estoy explicando. Acuérdense que nuestro sistema es siempre, el objetivo del sistema es crear la cultura de mejora continua. Tengo que estar siempre viendo hacia lo mejor, hacia mejor, hacia mejor, ¿sí? Entonces, por eso no termina con la certificación. Puede ser que la alcanzamos, pero no significa que no tengamos todavía acciones que implementar, ya sea preventivas o correctivas. Otra de las preguntas que nos podemos hacer o las consideraciones que debemos de tener para nuestro SGC es, ¿ha mejorado la eficiencia de los procesos en mi organización? Acuérdense que una cosa es la eficacia y otra cosa es la eficiencia. ¿Alguien de los que están aquí presentes puede decirme cuál es la diferencia? Bueno, recuerden que la eficacia de mi proceso es, estoy alcanzando el resultado esperado o estoy alcanzando el objetivo propuesto, soy eficaz. Pero la eficiencia me dice si lo estoy alcanzando en tiempo y forma, es decir, pues si se alcance, a lo mejor, otra vez voy a poner un ejemplo, le asignamos cierta tarea a uno de nuestros colaboradores y la hace, pero se lleva todo el turno. Me va a decir, oye, pues sí, sí la hice, pues sí, pero te llevaste 8 horas y esa tarea era a lo mejor para que la hicieras en 4 horas. Eso es la eficiencia. ¿Por qué? Porque si mis procesos no son eficientes, difícilmente yo voy a poder moverme hacia la mejora continua o viéndolo a grosso modo. Yo tengo un plan de producción y sí lo alcanzo, pero lo alcanzo empleando toda la capacidad de mi proceso. Es como decir, ya estoy al 100% de capacidad, entonces ya no tengo oportunidad de agarrar nuevos proyectos. Por eso es importante hacernos esta pregunta. ¿Realmente ha mejorado la eficiencia de mis procesos? Si la respuesta es no, eso nos está indicando que nuestro SGC necesita una adecuación. A eso le llamamos cuando queremos adecuar nuestro SGC. Otra de las preguntas o consideraciones que debemos de contemplar es, ¿el sistema genera información para iniciar acciones de mejora? Y esto tiene mucho que ver con lo que les decía, compañeros, de los indicadores de proceso. Oye, realmente lo que yo estoy midiendo o lo que mi sistema me está dando, me marca la pauta para iniciar acciones de mejora. Lo que estoy recibiendo es información que me marca esa pauta, que me da un norte, que me dice si voy bien, si voy mal. Si la respuesta es no, no creo que hayan obtenido la certificación de plano. O si la obtuvieron, tenemos todavía mucho que hacer con nuestro SGC. ¿Ok? Entonces, ahora sí, compañeros, basándonos en todo lo que ya vimos de los errores más comunes y las consideraciones que debemos de tener a la hora de que estemos
implementando o revisando nuestro SGC, vamos a ver cuáles son las 7 mejores prácticas o estrategias para poder hacer una conciencia sobre mi sistema de gestión de calidad. La primera, compañeros, tenemos que comunicar claramente la política de calidad y su propósito, sobre todo de forma verbal. Es importante que por lo menos una vez al mes en sus juntas de operación o a lo mejor en las juntas de arranque de operación diarias, nosotros estemos repasando de forma verbal la política de calidad. Y se vale, no es para que se la aprendan, compañeros. Por lo general, cuando nos hacen una auditoría, bueno, eso era antes, ahora no lo he visto tanto, nos hacen una auditoría y queremos que la gente se aprenda de memoria la política. No es necesario. Lo que sí importa es que ellos sepan dónde identificarla. Puede estar en su gafet, puede estar en letreros que ponen en puntos estratégicos dentro de la organización, pero lo más importante es que la entiendan, que la gente entienda la política, porque si la gente entiende la política y su propósito, también va a entender cómo impactan ellos a lograr esa política a través de su trabajo. Si la gente no la entiende o la lee nada más como robotito, pues y luego le pregunta al auditor, ¿y cómo colaboras? Ay, no, y andan perdidos, ¿verdad? O simplemente el auditor puede preguntar, bueno, ¿y qué entiendes tú por la política? Y de igual forma se quedan callados, helados. Entonces, eso me está diciendo a mí que la gente no es realmente consciente o el personal no tiene buena conciencia sobre lo que es todo mi sistema de gestión de calidad. La segunda estrategia es empoderar a todo el personal de la organización, comunicando claramente otra vez cuáles son sus roles, sus responsabilidades y a quién reportar. Luego a veces también, compañeros, andamos perdidos de que, bueno, yo a quién le voy a reportar, o llega alguien y me dice, oye, ¿cómo vas con esto? Y yo le respondo, o la gente responde, bueno, ¿y tú qué? ¿O por qué te voy a dar información? Y eso hace precisamente que no tengamos buena comunicación dentro de nuestra organización y nos afecta las entradas y salidas de nuestro proceso, ¿sí? Acuérdense que parte del sistema de gestión de calidad es tener el enfoque a procesos. Tenemos que identificar los procesos y la interacción entre ellos. Entonces, si yo no tengo claramente definido mi responsabilidad, mi autoridad y a quién reporto, probablemente no voy a dar la salida o no se la voy a dar a quien la necesita para hacer su chamba también y eso nos va a entorpecer. Entonces, tenemos que crear ese empoderamiento con el personal. Aparte, acuérdense que si nosotros generamos el sentido de pertenencia, pues es más fácil que todos colaboremos de forma positiva y que todos vayamos hacia el mismo objetivo y lo vamos a alcanzar más rápidamente. Esto va a generar también conciencia sobre el SGC. Tengo que empoderar al personal. Con esto genero compromiso y genero una buena comunicación y una buena interacción entre mis procesos. ¿Sale? La tercera estrategia, bueno, ya lo veíamos, es comunicar claramente cuáles son los objetivos de calidad y cómo contribuyo o cómo contribuye cada colaborador, cada trabajador al logro de esos objetivos a través de mi trabajo. ¿Sale? Si yo no entiendo cómo estoy colaborando, para empezar, si no entiendo los objetivos, pues tampoco voy a entender cómo colaboro yo. Por ejemplo, otro ejemplo para concientizar sobre el SGC. Vamos a decir que tengo un operario en la línea de producción y ustedes saben que nuestro sistema de gestión de calidad pues involucra instrucciones de trabajo o hojas de trabajo estandarizadas. Si mi operario o mi colaborador no es consciente de que tiene que usar esas hojas de trabajo estandarizadas, pues un día va a hacer el trabajo de una manera, otro día las va a hacer de otra, y no va a entender que con eso pudiera estar afectando el rate de producción incluso por tiempos y movimientos con las hojas de trabajo estandarizado, o la calidad de mi producto con las instrucciones de trabajo. Si yo no lo concientizo sobre eso y no comunico claramente cuál es el objetivo de hacer uso de esos documentos, pues mi personal no lo va a entender y un día lo va a hacer bien, otro día lo va a hacer mal y no va a tener como que claramente esos objetivos.
¿Hasta aquí algún comentario o alguna duda? Bueno, vamos a continuar. La cuarta estrategia es compartir claramente el objetivo de implementar un sistema de gestión de calidad y los beneficios de dicha implementación. Acuérdense, compañeros, que no sé si ustedes ya lo han visto, se han topado con eso, yo sí. A veces nos topamos con que, oye, hay que hacer esto para el SGC y dicen, sí, ahí viene esta otra vez a ponerme más trabajo, nomás más trabajo. Y no, lo que queremos al implementar un SGC, y es un ejemplo también, como su nombre lo dice, acuérdense que es un sistema, es un sistema. ¿Qué quiere decir? Que las cosas, al implementar yo mi SGC, voy a hacer que la organización siga trabajando conmigo o sin mí. Y no es que me vayan a correr. La idea es por el lado de que, oye, no me puedo despegar de aquí porque si yo no estoy, no hacen las cosas. Bueno, para eso es el sistema. Para eso son las instrucciones de trabajo, para eso son los procedimientos, para eso son las matrices de comunicación, que todo esto forma parte de mi sistema de gestión de calidad. ¿Para qué? Para que tú, fulanito, te puedas ir tranquilamente de vacaciones y nadie te va a molestar, nadie te va a llamar en la madrugada. Nadie te va a traer de tus vacaciones, nadie va a ir a recogerte en fin de semana porque ya sé por aquí no. El sistema es precisamente para que trabaje de forma sistemática, aunque yo no esté o Dios no lo quiera. También pasa que se accidentó mi jefe. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando falta un personal, pues al primero que agarran es al que sigue en la línea del organigrama, ¿no? Y ahora tú. Y el que entra, pues entra todo asustado y no sabe ni qué hacer y empieza a haber tropiezos. No, cuando tenemos un buen sistema de gestión de calidad, acuérdense que la planta tiene que seguir con los que estén o sin los que están actualmente. Entonces, para eso es el sistema, esos son los beneficios. Otra cosa también es la estandarización. Un beneficio de tener un SGC es estandarizar mis procesos. Si yo estandarizo mis procesos, no voy a andar apagando fuegos todo el tiempo y eso me va a dar a mi trabajador tranquilidad. Eso me va a decir que me puedo ir, por ejemplo, digo, si lo queremos ver como una parte interesada también, me puedo ir a mi hora. No tengo por qué estar aquí más del tiempo establecido. ¿Por qué? Porque todo va trabajando. Claro, hay variaciones comunes en los procesos y va a haber de repente dificultades o problemas, pero incluso las dificultades las voy a poder resolver en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque hay detrás de mí un sistema establecido que me marca la pauta de qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, a través de las lecciones aprendidas, a través de un plan de acción bien definido que me va a evitar más contratiempos. Entonces, hay que saber compartirle al personal el objetivo de tener el sistema y los beneficios que esto conlleva. ¿Sale? Otra de las estrategias es compartir la fecha meta de implementación. Si yo estoy presionando constantemente al personal, o más bien no lo presiono y le digo, ¿sabes qué? Pues hay que hacer esto. Ah, sí, y a lo mejor acuérdense que todos en la organización tenemos diferentes responsabilidades y diferentes actividades, ¿sale? Entonces, si yo no tengo claramente cuál es la meta, la fecha meta de implementación, voy a dejar al último aquella actividad que requieren para el SGC. Y el dejarlo al último no solo implica un riesgo de no alcanzar esa fecha meta, implica que ya lo voy a presionar porque tenías que hacer esto para ayer y lo tienes que hacer ahorita y entonces lo van a hacer mal. Y entonces a la hora que ya está implementado, es que me faltó decirte que esto no va aquí, o es que me faltó incluir esta otra actividad en este procedimiento, o me faltó incluir este otro paso en esta instrucción de trabajo. Y eso, compañeros, créanme que nos va a pegar otra vez, no solo en la fecha meta de implementación, nos va a pegar en el objetivo, nos va a pegar en que no vamos a lograr estandarizar el proceso, porque ahorita dije que era así, luego es así, y luego ya me fui y ya llegó otro y lo cambié. Entonces, tenemos que compartir esa fecha meta e ir, para poder establecer las prioridades con todo el personal involucrado. ¿Sale? La sexta estrategia es que el SGC es un sistema en constante movimiento. Tenemos que recordarle eso a todo el personal. Mi SGC es un sistema en constante movimiento, por lo tanto, debemos de ser conscientes de los cambios que impactan mis actividades.
para gestionarlos de forma adecuada y en alineación con los mismos procesos, ¿verdad? Si yo creo que ya tuve mi SGC y ya lo dejo así forever and ever, y de repente hay un cambio y no sé cómo gestionarlo, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Además, desde el momento en que el SGC es una herramienta para la mejora continua, pues nosotros tenemos que estar trabajando en ese enfoque, ¿verdad? Adecuando constantemente nuestro sistema de gestión de calidad. Y la última estrategia, bueno, pues tenemos que implementar un sistema amigable y lo más simplificado posible. Sí, tenemos que implementar un sistema amigable y lo más simplificado posible. ¿Sale? Esto es, acuérdense que el sistema no es igual a tener 1000 procedimientos o a tener 1000 instrucciones o a tener, no sé, las líneas, por ejemplo, de escalación también muy, muy complicadas. Nuestro sistema debe ser lo más simplificado posible. Entre menos documentos tengamos, más fácil va a ser el control de documentos, que es una parte que el sistema requiere. ¿Sale? No quiere decir, o sea, tenemos que ser apegados a lo que realmente hacemos en nuestra planta. Por eso también les decía, no es bueno tratar de adaptar otros documentos o procedimientos de otra planta a la que yo tengo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también el tamaño de mi planta, tenemos que ver la complejidad de las actividades que maneja mi planta, tenemos que ver el alcance de mi sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, si yo en mi alcance estoy excluyendo la parte de diseño, que es por lo general la exclusión que hacemos, como por qué voy a tener procedimientos de AMED de diseño. Entonces, espérame, pues si tu alcance es hasta aquí, ¿por qué lo haces, verdad? Esto, acuérdense que si no lo defino bien y me estoy atiburrando de documentos y documentos y documentos, pues no voy a poder controlar esos documentos. Y eso me va a llevar a tener documentos no actualizados o me va a llevar a tener registros, perdón, erróneos de control de calidad, que esos son los más críticos, o de dibujos de mi cliente, no sé si me explico. Entonces, acuérdense que una de las premisas de la norma es documenta lo que haces y haz lo que documentes. Entonces, no tratemos de inventar ahí el hilo negro. Esto es lo que hago y lo documento bien. ¿Para qué? Para que cuando yo no esté, porque estoy de vacaciones, porque estoy descansando o porque ya me movieron de puesto, me ascendieron, el que llegue lo pueda hacer exactamente igual. Por eso se documenta lo que se hace, ¿sale? Y no es bueno también tener N registros para una sola cosa, pero eso ya depende del análisis que cada quien haga en su organización, ¿verdad? Pero sí les recomiendo, entre más simplificado sea, más conciencia vamos a tener del mismo y más control. ¿Sale? Esas son las 7, unas de las 7 mejores prácticas para hacer conciencia sobre el SGC. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir? ¿No? Bueno, pues con esto terminamos. Espero de verdad que esto sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Son tips que nos pueden ayudar infinitamente en la implementación de nuestro SGC o en la adecuación del mismo. ¿Sale? Muchas gracias por haber asistido. Muchísimas gracias, excelente día. Muchas gracias. Igualmente, Muchas gracias. excelente día.